armado, estábamos todos escuchando y atentos mirando hacia ese sector. Presentamos de inmediato Guillermo Larraín. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí. Fue candidato a constituyente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Miguel, Matías. ¿cómo estás? Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos, Libertad de Desarrollo. Gracias, Natalia, por estar Matías. aquí. María José Pepa Hoffman, diputada de la UDI. ¿Cómo está, Pepa? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Usted es Francisco Vidal. El mismo. Muchas gracias. Muy por buenas estar aquí. noches, ciudadano. Muy buenas noches, Francisco. Partamos por algunos de los temas que estuvieron allí en el debate y que generaron interés de la audiencia, aquí todos mismos mirando. ¿Qué opinan ustedes respecto de este proyecto de indulto para las personas detenidas en el contexto del 18 de octubre que pasó la idea de legislar en el Senado esta semana? Pepa Hoffman, ¿qué piensa usted? Bueno, obviamente que es un proyecto que no nos gusta. Me llama mucho la atención el desprecio al sufrimiento y al dolor de las víctimas. Entiendo que hay algunos que en algún minuto alentaron también la violencia y que hoy día quisieran como quedar bien en esta situación, pero me parece muy dramático. Hay mucha gente que ha sufrido, es cosa de recorrer las capitales de provincia, los centros, cómo ha sido afectado el comercio, y creo que aquí no hay presos políticos, aquí hay delincuentes, y me parece que la justicia tiene que hacer su pega. La verdad es que me parece un despropósito total y una falta de sintonía con el dolor de las víctimas de la violencia. ¿Se puede hablar de delincuentes cuando todavía no están los procesos terminados y no hay condena? ¿O no está claro si es que alguno de ellos o qué delitos cometieron? Mira, ¿No es apurarse como decir a lo mejor que son presos políticos, no son acaso, son los dos extremos? Principio en esencia siempre, pero nos tocó incluso a nosotros hoy día en la UDI ser también víctimas nuevamente de la intolerancia, de la falta y la incapacidad de diálogo, de este absolutismo total que existe, y por lo tanto yo creo que estas personas, que además, no sé si supiste que uno de ellos también había sido el joven que había dicho que había sido empujado, entonces... El 3 de octubre que cayó el lecho del río Mapocho. Yo creo que la ciudadanía necesita señales claras, señales de justicia y no actos de impunidad. Miguel Crispi, ¿qué piensa el diputado de RD? A ver, yo creo que hay que entender qué es lo que busca un indulto general. Y los indultos generales, Matías, ocurren en contextos particulares. En este caso, nosotros tenemos un estallido social que generó mucha violencia y represión por parte de Carabineros de Chile. Y lo que hacen los países es abordar eso son situaciones particulares, complejas. Y yo creo que nosotros cometeríamos un error tremendo si es que no abordamos esta problemática. Yo creo que la derecha, que dice que entiende y que hay falta de humanidad y de empatía, bueno, creo que ahí hay una situación particular que ustedes están negando, y que cuando uno sale al territorio, esto es un tema importante. Entonces, la Constitución, este papel nuevo que se va a redactar, la Constitución no va a sellar las deudas que generó el estallido. Toda esa violencia que se puso en las calles y que también generó enorme represión por parte de Carabineros, las más de 2.800 querellas por violación a los derechos humanos. Y hoy día lo que tenemos es también personas menores que están detenidas, que estuvieron detenidas, y la pregunta es si lo vamos a discutir o no. Porque la señal que da incluso José Miguel Insulza, una facción conservadora del Partido Socialista, es decir, esta es una materia que tenemos que debatir. Este es un problema real. Miguel, tú eres partidario de discutirlo, más no estoy claro si eres partidario de un indulto general. Yo estoy de acuerdo en el indulto general. Creo que hay que ver cada una de las causales, pero efectivamente, si nosotros avanzamos y queremos construir un nuevo país y hacemos como que esto no pasó, vamos a cometer un error similar al que se pudo haber cometido al retorno de la democracia con tantas víctimas de derechos humanos que hoy día nos siguen visitando la Comisión de Derechos Humanos diciendo ¿dónde estuvo aquí el Estado para protegernos a nosotros también, que fuimos parte del retorno a la democracia? Guillermo Larraín, ¿qué piensas tú? Pues yo creo que es un problema complicado, porque efectivamente hay una dimensión política, ¿no es cierto? Esto es un movimiento ciudadano que terminó en desmanes, en destrucción de la propiedad, incluso en atentados contra la vida de algunas personas, y entonces el momento original, el movimiento original es de naturaleza política. Pero, sin embargo, creo que hay que dejar que la ley opere. Entonces, el problema es que la ley hoy día no está operando. ¿En qué sentido? En que tenemos personas que la presunción de inocencia no está siendo cumplida porque están siendo retenidos en prisión más tiempo del que debieran. Ahora, yo no entiendo, yo no soy abogado, así que yo lo que no entiendo es por qué no se puede recurrir a otras figuras. El caso de Martín Larraín, que fue mencionado recién en el panel anterior, el caso de Martín Larraín es interesante. Martín Larraín no estuvo en la cárcel, no estuvo en prisión preventiva y pasó directo a un arraigo nacional. Yo me pregunto si esas personas a quienes no se les ha encontrado ningún tipo de testigo que pueda
terminar el juicio en el estado que está hoy día, ¿por qué no se va a una... ¿Partidario de un indulto, Guillermo Larraín? Es que sabes que no lo he pensado lo suficiente, te digo francamente, no soy abogado, creo que sí falta acá, creo que es un problema político, creo que hay que ir caso a caso, hay algunos casos donde hay evidentemente cosas que son relativamente menores y otras que son muy graves, entonces no se puede creo que hacer quemar una tabla rasa. estación de metro debe ser indultado, que es un caso que es real. Hay Pero un, que sabes hay un que condenado. Pero es que lo que pasa es que creo que acá lo que hay que velar es por el debido proceso, Matías. Entonces, mientras no haya las pruebas de que las personas cometieron, creo que tiene que velar, o sea, tiene que primar la presunción de inocencia. Natalia González. Sí, es que justamente porque hay que velar por el debido proceso, es que a mí me parece completamente improcedente que el Congreso se aboque a conocer causas pendientes, que eso es lo que está haciendo. Hoy día hay una prohibición constitucional para otros poderes del Estado que no sean el Poder Judicial de abocarse a causas pendientes. Entonces, cuando tú tienes un proyecto de ley que lo que hace es no indultar, es amnistiar, porque les borra la condena a personas que están hoy día siendo investigadas o procesadas por delitos tan graves como delitos contra la ley de seguridad del Estado, incendio, robo, hurto, haber coaptado vehículos del transporte público, delitos contra la autoridad. Y además el proyecto es muy curioso porque los indulta amnistía desde el 7 de octubre hasta diciembre. 7 de octubre, 2 semanas antes del estallido de violencia, ¿no es cierto?, que fue el día 18. Entonces, a mí lo que me pasa, Matías, es que creo que nosotros tenemos instituciones, tenemos el Poder Judicial, que es un poder independiente, tienes el Ministerio Público, que goza de autonomía constitucional. Entonces, lo que está detrás de este proyecto, de alguna manera, es decirle a esos poderes, por un lado, que no creemos en su autonomía, que viene otro poder que se va a meter en estas causas que están pendientes de ser resueltas, y en tercer lugar implica, o le estás mandando a decir con un proyecto de ley al Ministerio Público y al Poder Judicial, que hay algo que están haciendo muy mal, Que es cierto. Es verdad. pero Es que es muy cierto. y es el tema. instrumento, Miguel, un proyecto de ley, porque si tú estás haciendo, si tú consideras que eso es, por un lado tú tienes hoy día sendos instrumentos tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal para hacer valer esas irresponsabilidades que tú crees que se están haciendo valer. que yo creo que hay esto acciones pero patentes. Después, si tú crees que el tema es hacerse cargo de las violaciones de los derechos humanos, presenten las querellas, continúen tramitándolas contra las autoridades a las cuales ustedes estiman que les cabe una responsabilidad por eso. Pero la solución no pasa por pasar un proyecto de ley que pasa a llevar las facultades de dos entidades independientes. A mí me llama la atención pequeño, Matías, que partidos de la centro-izquierda lo estén promoviendo. Que hay que dejar que las instituciones funcionen es no entender que parte de la crisis que estamos viviendo es porque las instituciones no han funcionado correctamente. Tanto a nivel nacional, la distribución del poder y muchas otras cosas, pero en particular en relación a los procedimientos de Carabineros, al uso del protocolo de la fuerza, a cómo funciona... ¿Cuánto aumentaron porcentualmente las detenciones ilegales? Estas son cifras de la Fiscalía Nacional. Pero, Entonces, Miguel, eso se puede reclamar ante la justicia. cuando las instituciones no funcionan, me parece del todo razonable que podamos discutir este tema como, por ejemplo, un indulto general. ¿Pero a ti te parece que si las instituciones no funcionan, lo mejora con una institución que no tiene facultades para hacer esto, que se deslegitima haciendo esto, metiendo este tema sobre la mesa? La legitimidad de las instituciones no se la quitaron los parlamentarios en función de este tipo de proyecto de ley. Todo lo contrario, es no hacernos cargo de esta Una situación. cosa previa, el indulto forma parte de el general forma parte de la... Es que no es un indulto, Guillermo, es una Indulto amnistía. general. Es un indulto el general, proyecto es una Francisco. amnistía porque borra las condenas, no es un indulto. Francisco Vidal. Yo creo que estamos frente a un desafío político. Al final leí una columna de Conce Miller, el ex ministro de la Corte Suprema, me aclaró mucho, esto es una amnistía. Sí, es una Y bueno, Chile ha tenido amnistía en su historia, que borran, han sido inspiradas, me salto la de Pinochet porque fue una autoimpunidad, pero por ejemplo, después de la guerra civil que tuvimos, hubo 3 amnistías, de la guerra civil del 91. Y yo creo que aquí hay una decisión, ¿ayudaría a la paz social una amnistía? ¿Qué crees tú? Yo creo que podría ayudar. ¿Es partidario entonces de esta amnistía? o Yo indulto? creo que, como dice Miguel, tú no puedes desvincular el hecho penal específico del contexto. Claro. Y aquí hubo una rebelión, una insurrección popular el 18 de octubre que tuvo todas estas complejidades. Violencia de la masa en parte y violencia de la represión. Entonces, pensemos un poquito más pensando en lo que viene, la necesidad de bajar la temperatura, de bajar la polarización.
mi interrogante y me respondo. ¿Ayudará esto a que esto se canalice por la vía política y no por la vía judicial? Pepa Hoffman, ¿puede bajar la temperatura una acción como la que plantea Francisco? Me llama profundamente la atención que dejes tan de lado una demanda ciudadana tan querida como es la seguridad. ¿Quién se hace cargo de las víctimas de la violencia, de los vecinos que viven ahí, de los comerciantes que perdieron sus emprendimientos? O sea, aquí tenemos que darle una respuesta a todos, a que hay que dejar que funcionen las instituciones, no es el camino y no es el minuto de perdonazo. Sobre todo cuando uno dijera, oye, fueron 2 meses, y no fueron 2 meses, siguen hasta el día de hoy. Por lo tanto, ustedes que a veces les gusta tanto representar las demandas ciudadanas, hay una demanda clarísima por mayor seguridad. Y aquí tiene que haber justicia, aquí hay víctimas de la delincuencia, aquí hubo saqueos, aquí hubo incendios, aquí vamos a saber algún día, y espero que luego, cuáles son, en el fondo, qué tanta organización hubo. Pero no podemos, desde la política, proponer la impunidad. No podemos proponer la impunidad. Curioso que se hable de Conversemos la bien derecha el de tema. Yo impunidad. estoy de acuerdo contigo. Pueden haber caminos alternativos, pero no es con un proyecto de ley que lo que hace es, al final, promover la impunidad y decir, aquí no pasó nada. Yo me Aquí pregunto, hay víctimas. Sienta porque un efectivamente he precedente, escuchado, ¿no? no sé, he escuchado a otros colegas de la UDI diciendo aquí esto no son blancas palomas, ¿cierto? Aquí hay crímenes atroces. Bueno, yo creo que eso, no entender lo que es un indulto general, que no se hace esa pregunta, sino que entiende que hay un contexto y que hay que cerrar esa herida. Pero bueno, en ese caso yo pregunto, en aquellas situaciones donde vemos que efectivamente hay personas que llevan más de 1 año detenidas, que no se le han cumplido sus garantías, para ese tipo de personas, ¿ustedes estarían disponibles a discutir respecto a un indulto general? Hay que ¿O es un revisar caso no a a ningún...? Pero en el Caso caso a a caso caso. habría casos que... Es que el caso a caso Plausible. nosotros no Pero tenemos... no es el plausible. Congreso, no es el Congreso la sede para discutir esto, Matías. Bueno, en el pero caso a entonces caso, estamos en frente el caso a también a caso, una... Chico, a una- termina Natalia, Perdona, Natalia, digas no. tú. en el Poder Judicial donde Sí, esto no, pero tiene hay que una discutirse. falla evidente en el proceso. Pero ¿cuál es la falla evidente? Porque hoy Que día, tú no puedes mira, tener a en diciembre principio- habían 60 sí, pero personas tú no que puedes estaban privadas de tener- libertad, hoy día son menos de 27. Sí, pero una medida Muchos con cautelar que te procesos dure, no anteriores. sé, 8, 9, 10 meses, es raro, ¿no? Pero Pero la tienes 18 fiscalía, personas pero con el delitos Poder procesados Judicial hace anteriormente. su Pero mandato. tiene Tienen dos un contextos. historial. Yo creo que el tema del contexto me parece que viene importante al inicio, pero también hoy. Entonces la pregunta es, para lo que está viviendo Chile hoy, que es el inicio de la Asamblea Constituyente de la cual va a derivar una nueva Constitución. Que son los mismos que van a ir a funar a los constituyentes. O sea, Ya, eso es ya lo han no, avisado, eso es un prejuicio, entonces- Pepa. Pero eso es una caricatura. No, eso No es un es una prejuicio. caricatura, es Eso una un prejuicio. amenaza. Totalmente Ese es real. Ese es un prejuicio. Yo creo, mi pregunta, yo creo que lo planteo un poco como Pancho. ¿Será mejor para lo que está empezando a vivir Chile hoy día, que es tan crucial en lo que queda de este año, para que termine bien este gobierno, yo creo que termine, para que empiece bien el próximo, para que tengamos una constitución impecable, para que se pueda aprobar en buenas condiciones? ¿Es bueno o es malo? Yo creo que hay que pensarlo realmente, y creo que tiene razón la Pepa, de que hay personas que acá sufrieron. El tipo que le quemaron su local, al tipo, evidentemente que hay que ver cómo se maneja eso, pero yo creo que la pregunta no puede ser un portazo o no hagamos nada, porque eso creo que sí Pero- deja las cosas... Miguel, además, te pregunto a ti, déjame preguntarte tú para agregar, y a Pancho, a los tres que están en principio partidarios de un eventual indulto guión amnistía, porque hay una discusión jurídica y por razones de contexto político, ¿caben en este amnistía o indulto los carabineros que están hoy día siendo procesados por actos de violencia en uso de sus funciones? Y que fueron excluidos Lo que del pasa es proyecto que de la ley. naturaleza de un indulto general está relacionada eminentemente con los derechos humanos. Ese es su carácter. Y la violación a los derechos humanos es del aparato del Estado sobre un ciudadano. Yo tampoco soy abogado aquí, igual que tú, pero me parecería que estaría totalmente fuera de contexto. Los indultos individuales, respecto a lo que decía la Pepa, bueno, caso a caso, bueno, el presidente en su cuenta pública, entonces, esta semana, que se haga cargo del caso a caso, porque nosotros en el Parlamento no podemos hacer una ley de indulto particular, es en general. Bueno, el presidente podría recoger el guante y hacerse cargo de que las instituciones no han funcionado. Pero si es el clima, un poco lo que dijo Francisco Vidal, Claro. si es el clima, si es la forma de bajemos todas nuestras lanzas porque de unos y otros, porque necesitamos pasar un momento político nuevo, distinto. ¿Caben carabineros ahí en esa amnistía o indulto eventual? Si es que caben también quienes han sido ya condenados por quemar una estación de metro, por ejemplo, sin igualar las dos cosas, porque Que no hay una es ninguno. violación. No es lo mismo porque solamente funcionarios del Estado pueden violar derechos humanos. Pero si se trata de
un borrón y cuenta nueva en virtud de un clima político distinto. Francisco Vidal. Bueno, en general las amnistías de la historia de Chile involucran a todos. ¿Eres partidario de involucrar a No, Carabineros? es que tiene un tema, Miguel, que en el tema de los derechos humanos y el Estado. Aquí de lo que se trata... Se te cae el argumento, No, entonces, pero, si es mira, para mejorar el clima. De lo que se trata es, en mi opinión, que en el desafío que tenemos económico, social y político, yo bajaría la temperatura. Mi pregunta, una amnistía, creo yo que baja la temperatura. Creo que ayuda a pacificar. Creo que concentra el tema en la constituyente. Creo que hay que evitar la polarización. Te escuché ese punto, solamente es que dejar a uno No, de es los que dos es grupos- un punto a reflexionar, no tengo respuesta inmediata. Pero a mí me parece, ¿Natalia? Matías, que no baja la temperatura, creo yo, Francisco, el hecho que tú pases una amnistía general a todos quienes causaron sendos daños y desmanes desde octubre hasta diciembre y después lo siguieron causando en enero, marzo y solo se detuvo con la pandemia. Y a Guillermo, perdón, quiero saber de Guillermo, tiene un corte porque quiero cambiarlos de tema. Guillermo, ¿tú eres partidario de incluir en esta amnistía e indulto a los carabineros que están hoy día O sometidos? sea, yo creo que no incluiría a nadie que tenga, hay una sospecha, digamos, legítima, de que haya causado muerte o daño físico a personas. Eso en ninguno de los dos lados. Creo yo que eso habría que dejarlo totalmente de lado. Daños contra la propiedad pública, me parece que sí. Pero daños contra la propiedad privada, un poco en la línea de lo que decía la Pepa, me parece que no, porque efectivamente hay una contraparte privada que sufrió injustamente la ira social. Que el Estado sufra la ira social es lo que uno más o menos espera de las revoluciones o de los... Pero no contra los privados. Entonces creo que hay que diferenciar. No creo que esto sea una Guillermo, cuestión que uno pueda sacar una tabla rasa para todo el mundo. Pero, por ejemplo, y por lo tanto, cuando los casos de los decimos que el carabineros Estado, no me sí, atrevería a decir. Las municipalidades, por ejemplo, que han sido incendiadas y que atienden a cientos de personas en cuestiones de primera necesidad, son bienes No, pero la públicos y del pregunta- Estado. Entonces, ¿te parece No, a pero ti que di- debiéramos amnistiar No, a pero esas dime una cosa, personas? ¿es A mí legítimo me o parece no que una no. revuelta social? Con estos grados de violencia. No, cualquier revuelta social. Una revuelta social como la que tuvo acá, que terminó con una constitución, con un congreso que a las 4 de la mañana tiene que hacer una reforma constitucional. Yo creo que es una revuelta social seria. Esto no fue un capricho de 3 o 4 gallos que salieron a quemar esa municipalidad. Entonces, además, el a mí me llama la contexto aquí atención, importa. No hoy día todos no nos somos- podemos hacer los lesos de que eso pasó. Hoy día todos Claro, estamos pero por la yo creo nueva que las constitución. señales dan- Natalia y Miguel, Hoy día- Natalia, para que hoy día Solo todos un poquito estamos- respecto a lo que dice estamos- Guillermo. Es que la señal que debiéramos dar, creo yo, claramente ante un proceso que se inicia, que es un proceso reglado, que acordó la clase política, es que estamos todos por respetar las reglas del Sin juego. duda. Entonces, cuando decimos no, nos vamos a saltar excepcionalmente las reglas y vamos a generar una situación muy particular para un grupo de personas que Natalia, causó la- Y por eso mucho la- daño. Miguel, la- Fernando, Primero, un Primero, aquí punto. nadie, Y yo aquí creo- nadie, yo creo Cambiamos de que- tema. chicos, aquí nadie se está saltando la regla del juego. Nosotros estamos haciendo uso de una atribución, bueno, no nosotros, sino que los senadores. Entonces, eso respecto a lo que acaba de decir. Pero en segundo lugar, a mí me llama la atención, porque hoy día todos están con el proceso constituyente. Ganadores, perdedores, pero todos dieron ese paso. Bueno, ese momento constituyente no ocurrió con De cartas la al nada. Mercurio, no, ocurrió violentamente. Y esa violencia, ese contexto es el que recoge esta ley que de verdad me parece que lo razonable y lo que yo esperaría del Parlamento es que tuviera al menos disponibilidad para discutirlo. Deme un segundo, vamos a cambiar de tema porque lo sanitario nos aprieta. Estamos en no sé si tercera, cuarta ola, pero estamos en cifras bastante cercanas al pic desde el año y tanto que llevamos de pandemia. Hay polémica por medidas que se han tomado. A la vuelta les quiero preguntar si fue oportuno y adecuada la medida del gobierno de este pase de movilidad. No me contesten ahora. Pausa, volvemos unos minutitos y ya estamos en Estado Nacional. Muy bien. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional. Quedamos con el tema planteado, no la pregunta, pero yo quiero partir por Natalia González. Y ya estamos con el primer fin de semana, con el permiso de movilidad. El miércoles se inició, pero se anunció la semana anterior. Y ha habido una serie de polémicas, entre otras que ahora, hace un rato nada más, el Colegio Médico ha anunciado que por esta medida y otras anteriores ha decidido bajarse de la mesa de social COVID, que no es la mesa de los expertos, porque hay confusiones allí, ¿no? ¿Te parece que fue una medida fuera de tiempo? Mira, Matías, a mí me parece cuando uno ve el detalle de la medida y lo que te permite y no hacer el pase de movilidad, me parece que es un paso adelante hacia la libertad,
de las personas que ya tienen sus 2 dosis, que han transcurrido 14 días desde la segunda dosis, y que te permite hacer poquitas cosas adicionales más. Esto no es un pase para saltarse el toque de queda, esto no es un pase Para trabajar. tipe libre para trabajar. Pero sí para cambiarse de región. Que es lo que pasó el fin de semana. Pero tú tienes que además sacar tu declaración jurada de la C-19. O sea, a mí me parece, Matías, que este pasito hacia la libertad es un paso responsable. No me parece un paso ni abrupto, ni en la dirección equivocada. Me parece que es un país que tiene una buena dosis ya de vacunación de su población, va en la dirección de lo que están haciendo otras naciones que tienen un nivel de vacunación similar. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí la crítica ha sido más destemplada y el alza de casos que estamos Claro, viendo ahora coincide no con tiene un que alza- ver No. con el pase de movilidad, porque esa alza de casos tiene que ver con un fenómeno que ocurrió 2 semanas antes por lo menos. Puede ser la elección, ¿eh? La elección. El Día de la puede ser Madre, el Día de la dicen los Madre. expertos. El Día de la Madre. De ahí estamos. A mí me parece que es un paso en la dirección correcta. Miguel Crispi es diputado y es miembro de la Comisión de Salud todavía, ¿no? Soy presidente de la Comisión de Presidente, ha sido miembro varios años. ¿Que a ti te parece que es una decisión apresurada o te parece directamente que es técnicamente inadecuada? A ver, mira, yo sé que el programa avanza rápido, pero dejen contarle una breve historia. Yo el viernes estuve en el hospital de la Florida, porque he hablado el jueves en la noche con el director, Rubén Guinard, ¿qué está pasando? Me dice, mira, este es el peor momento de la pandemia para nosotros, como hospital. No hay camas críticas. Entonces yo le dije, mira, ¿es un insulto o sirve de algo ir al hospital? Y él me dijo, no, si usted viene, dar apoyo siempre vale. Y fue muy violento lo que vi en el hospital. Porque efectivamente la sensación de agobio, de estar completamente superado de los funcionarios, y que al mismo tiempo, si esto todos lo sabemos, que los funcionarios llevan 13 meses sin vacaciones, con doble turno, triple turno, eso lo sabemos, pero lo que no se entiende es que al mismo tiempo el ministro esté diciendo que bueno que los niños vayan a Fantasilandia. Que la misma semana se dé la señal que se dio con el pase de movilidad, que lo podemos discutir en su mérito. Yo creo que es un error el sentido de oportunidad. Ya, no en el Pero- fondo. No en el fondo, Ya. pero el sentido de oportunidad, pero que al mismo tiempo el mensaje del ministro París es, esto ustedes se lo merecen, salgan a las calles, abrácense con sus nietos, que le pregunten, bueno, ¿y con quién tomaron las decisiones? ¿Quiénes son los expertos? No, los expertos somos nosotros. Es decir, una señal que lo que dice es, vamos muy bien, en uno de los peores momentos de la pandemia. Yo, Matías, creo que realmente lo que se ha hecho, las señales son criminales, porque lo que le dice a las personas es, sabe que no se cuide tanto. Y el efecto lo estamos viendo. Mira, íbamos a hablar del tema aquí del acuerdo de los bonos y todo eso. Vamos a hablar. Eso es un saco roto. Si la mejor política económica para que las pymes puedan funcionar de nuevo es la política sanitaria. Y no vamos a parar esta pandemia si no se le dan señales concretas a la población. Y esta semana que pasó, yo realmente no sé qué pasó en el Ministerio de Salud ni en el gobierno, pero las señales que ha dado el ministro París han sido brutales. ¿Señales criminales, Pepe Hoffman? No, para Eso es el nada. diputado Crispi. Yo creo que, bueno, no lo comparto. Yo creo que así como Natalia habla de los pasitos de libertad, seamos honestos, las cuarentenas no están funcionando. Estamos paralizados, estamos haciendo un esfuerzo con este proyecto de los mínimos, que es un esfuerzo importante para que la gente no salga, pero tenemos que empezar a dar más pasos. A mí me gustaría que el pase de movilidad también nos permitiera, por ejemplo, luego, obviamente que de acuerdo a un análisis sanitario, poder volver también a trabajar, porque es bien poco razonable que tú puedas irte a la playa, pero no puedas irte a trabajar. Entonces, obviamente que tenemos que, aquí no pueden haber diferencias ideológicas en este tema. Por supuesto Este es un que tema donde tenemos que avanzar como país, tenemos que recuperarnos. Yo esperaría que redujeran las cuarentenas, redujeran los toques de queda. Tenemos que aprender a vivir. Además, tenemos una población que, si no me equivoco, estamos al 60% ya de vacunados. Esta semana empiezan los menores de 28 El años. jueves estábamos en el 40% de los vacunados con dos dosis. Yo creo que 40. hemos avanzado. Es muchísimo. Claro, pero el incentivo del pase a vacunarse Eso es es otro preguntarle al cosa, es economista, muy porque Guillermo... Matías, sí. tú ves las gráficas de cómo subieron cuando les dijeron, oye, si se cuidan más y son responsables, al final siempre ha sido un llamado a la responsabilidad. Más o menos, dependiendo del segmento etario, 130, 140% Es aumentaron los muy niveles de vacuna alto. en sectores donde ya se pudieron haber vacunado por edad. El Yo economista te aquí- pregunto, ¿eso te parece bien? ¿Ese incentivo de que este pase creo haya llamado a creo que vacunarse? quizás, Pepa, hubiera pasado lo mismo si tú hubieras dicho, este pase va a permitir esto en su momento.
y quizás también mucha gente se hubiera ido a vacunar Yo creo esperando que ese momento. esta es la clave, ¿eh? ¿Qué es lo que propuso el Consejo Asesor? Que el ministro dice esto, nosotros escuchamos el Consejo Asesor y cumplimos todo. Es mentira. Lo que el Consejo Asesor dijo 3 criterios. Primero, llegar al 80% de vacunación. Segundo, tener un R efectivo controlado. Y tercero, tener 3 semanas de disminución de contagio en las comunas. O sea, para ti el problema es solamente un tema de oportunidad. Una o Totalmente. 2 semanas Eso antes. dijo, Totalmente. el tema de Solo oportunidad. eso. En el momento más donde tenemos la región metropolitana colapsada, el viernes cerró la urgencia del Hospital Católica. Clínico La Católica. Guillermo Larraín, Entonces, Estamos con es el una situación 96% desbordada. insisto, es interesante porque Guillermo es economista y el tema de los incentivos. Efectivamente subió muchísimo el tema de vacunación, que es una muy buena herramienta para controlar la pandemia en el mediano y largo plazo. ¿A ti te parece que es una medida fuera de tiempo o mala técnicamente o no? No, técnicamente no tengo competencias como para decir si es bueno o malo. A mí me gusta como concepto, me parece que está bien que lo pongamos en el horizonte, pero tiene que ser dentro de un contexto de señales que sean coherentes. Yo creo que la gente no entiende nada. Yo estoy de acuerdo que las cuarentenas no se están cumpliendo. O sea, yo hice campaña y toda la Florida, La Pintana, Puente Alto en fase 1 y no pasaba nada. Y tampoco tú veías que el Estado estuviera controlando, verificando. Entonces yo creo que tenemos que ponernos serios mirando al espejo y qué es lo que en realidad somos capaces de hacer y que se cumpla lo que digamos. Eso yo creo que se cumpla lo que digamos. Ahora, a mí me llama la atención mucho lo que leí hoy día respecto de esta mesa técnica. Me parece que hay un problema de gobernanza en este país. Yo creo que el gobierno, y en particular el presidente, se siente tan dueño del poder que hace lo que se le da la gana. Y por lo tanto estas mesas son súper útiles, pero la verdad es que no cumplen su rol al final del día, porque al final el presidente y el ministro hacen lo que se les da la gana. Entonces yo creo que ahí también hay un problema. O armamos estas mesas y seguimos sus recomendaciones de buena fe, con expertise, etcétera, y vamos armando una cuestión colectiva, o en realidad esto es como el capricho de un día hago esto, al día siguiente hago esto otro. ¿Te fijas? Yo creo que hay un problema serio de gobernanza de la pandemia. Dentro de los miembros, lo que uno ha podido reportear, dentro de los miembros de esa mesa, que no es la mesa social, es la mesa Claro. de los expertos, que es formal. Había un decreto que lo nombró y fue formal. Yo reporteando con algunos de estos miembros, decían que les parecía esto una polémica artificial, porque es difícil obligar a un gobierno, sea cual sea, que en una decisión política tenga actas, considere solamente las medidas técnicas sanitarias, esté o no esté equivocada, pero que es otra, que una cosa es el insumo que te den los técnicos y otra cosa la decisión política que puede tomar con ministerios de Economía, de Seguridad, Matías, de Salud. más El problema, variable. Matías, es que el gobierno y el ministro ha fundamentado muchas de las medidas que ha tomado en Por los base a la mesa expertos. COVID. Y Ya. resulta que la mesa COVID eran ellos mismos. Entonces, claramente que se genera una duda. Y cuando tú ves que la mesa social se junta 3 veces a la semana. La verdad es que las medidas que han propuesto no se han implementado. Esa no es la de los expertos. Claro, no, la mesa social. Ya. La mesa de los expertos se reúne de manera más Consejo de distanciada y asesores. el Consejo de Asesores genera minuta. Y al final era la mesa COVID la que resolvía. Y había una idea de que en esa mesa habían expertos. Y se preguntó cuáles eran y los expertos no eran ellos mismos. Entonces, creo que de verdad... ¿Tú crees que la decisión la deben tomar los expertos en salud? No. O el presidente. A ver, ¿qué piensan ustedes? No, por supuesto que el presidente, si él es el responsable, si el tema es con quién se deja asesorar y cómo generamos de este problema una política de Estado Exacto. que permita incorporar la expertise de los distintos mundos, del mundo, y eso yo creo que hoy día no se está haciendo, las medidas centrales que se han propuesto. Incluyendo el económico. no se han Creo que- aceptado. yo creo que desgraciadamente hay que producir para poder vivir, para generar ingresos. Entonces, yo creo que hay un problema sanitario de fondo que creo que tiene que ser el actor dominante, pero también en esa mesa tiene que haber esta visión económica, y yo no lo niego. Lo que digo es que tiene que haber coordinación y tiene que haber un poco de seguimiento, porque lo que parece hoy más bien es que son medidas apresuradas y tomadas un poco hacia el tuntún. Pepa, ¿qué dices tú? No pegó la palabra, pero la verdad es que creo que es parte de las atribuciones que tiene el presidente y me parece que es una buena medida, que hay que seguir avanzando. O sea, de verdad uno ve cómo se ha enlentecido la economía, la crisis que vamos a tener, y hay que reactivarse rápido. ¿Pero debe Yo ser creo que vinculante pase- lo que digan no- los expertos no debe ser médicos vinculante, o el esa es presidente parte- con su consejo político Es que, amplio, sanitario, como es económico? una decisión política, es una decisión donde yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante por escuchar estas mesas con las distinciones que hace Miguel. Pancho Vidal ha pero a mí me estado en parece esos que- equipos de decisiones con los presidentes, ha sido ministro del Interior, vocero. Una cosa es el insumo que te da un experto en alguna Siempre materia. la decisión es política. Bien. Ya. ¿Y qué crees que Por pasa? definición. Y en este conflicto entre Yo la mesa creo social- que el gobierno está siempre en una tensión en este caso. De
administrar la vuelta a la normalidad en tensión con la ciencia. Yo, mira, esta medida a mí me sorprendió, creo que es una buena medida, pero en un pésimo momento. Porque mira, me ilustré mucho hoy día con la columna de Daniel Matamala, que tiene su ironía, pero está descrito todas las contradicciones que se llamaba Guillermo, es impresionante. Pero yo creo que además, aparte del drama de los que se fallecen, de los contagiados, está la esperanza que el 85%, lo digo al revés, que el 85% de los vacunados, 2 dosis, no llegamos a la UTI. Claro. Ese es mucho más incentivo que De los que están en la UTI ventilados hoy día, el 90% no está no está vacunado. Exacto. Ese sí que es incentivo, tiene que ver con tu Yo vida. también, y yo creo que ese es, al final tú tienes que, efectivamente, aquí el gobierno y con la ayuda también del Congreso han ido ideando herramientas, ¿no es cierto?, para hacer un manejo de la pandemia. Pero hay la una tensión, solución Natalia. a largo plazo pasa porque buena parte de nuestra población se vacune. Y habían grupos etarios donde había muchas personas rezagadas que no se estaban vacunando. Así es. Entonces, Pero poner yo un creo que incentivo, ahí- solo para Termina, terminar, Natalia. poner un incentivo para que esa población se vacune y haciendo todo el tiempo, yo no he visto ningún punto de prensa, ni a la subsecretaria Daza, ni al ministro Pari, haciendo un llamado irresponsable a que aquí esto es Pero tripe Miguel- libre, Miguel viva la vida decía- loca. Miguel Natalia, decía- si lo dijo Lo es, así, no lo lo dijo es. así por parte de mi pega, escucho los informes del ministro, escucho las preguntas de la prensa. Y él, en un sentido, yo creo que de mucho agobio, de los 13 meses que lleva aquí, o sea, sosteniendo esto, No, no, termina es tremendo diciendo... para cualquiera. No, sí, eso termina diciendo, De ¿y sanidad saben qué? mental. Ustedes quieren que la gente esté encerrada porque nosotros queremos libertad. Pero es Y que, por Miguel, eso la le gente- digo a los abuelitos y a las personas mayores que salgan a la calle. eso- No puede hacerlo, Miguel, no puede tensión hacer nomás. eso. Miguel, Es yo que creo tenés que que en parte es comprender, pues, tensión Miguel. y yo creo que también el ministro tiene un punto de que las cuarentenas no se están cumpliendo, tú tienes una población que vive con mucho hacinamiento, viene el invierno, No, yo- o sea, el Pero eso llamado debiera ser está más bien, bien es que esa Natalia, población una cosa se más. Sí, claro. vacune. Natalia, pero Eso eso sí. no se hace de ese modo. Es que quiero Si tú lo que plantear un quieres tema. es que las personas salgan a la plaza, en los lugares donde hay plaza, pero que puedan tener ese recorrido, el pase de movilidad tiene otros efectos. Lo vimos hoy día de cómo aumentó el tránsito interregional. Está claro el punto. Francisco, voy a pedir la palabra Las antes regiones de también necesitan cambiar. ese No, tránsito. lo que pasa es que siempre, tantas veces estos domingos, ¿no? Mi obsesión, aparte del tema sanitario, es lo que está pasando con la gente común y corriente que les falta ayuda. Vamos a ir con ese tema. Entonces yo te quiero decir, Ahora. esta es una opinión mía, lo pensé bien. Yo creo que no podemos demorarnos un día más en aprobar lo que mandó el gobierno. Deja el tema dando bote. Espérenos un segundito, Ese es que vamos a un hacer una gran pausa. triunfo político Ese es el nuestro. tema. Vidal, Francisco, tranquilo. no lo- Y yo Apuesto estoy a la aquí mismo. pauta del tema que viene. ¿Qué más? Ya, muy bien. El decano de esto. Tranquilo. ¿Cuántos minutos tenemos? 1,5. Usted tranquilo, no alcanza a salir a nada. Usted. Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos, reducir sus costos en más de un 30%, con sus soluciones de remuneración, control de asistencia, turnos, comunicaciones, firma digital, gestión de personas. Digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Pausa y volvemos. Mínimos comunes. Registro social de hogares al 100% más un 30%. Hay acuerdo político, hay que apurarse. Espérenos, usted no pierda la paciencia. Un minutito, estamos de vuelta en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional. Hace mucho tiempo el tema era el registro social de hogares. Llegar a todo eso como mínimo. Yo decía, no, 70%, 80%. Después de la tensión política y la propuesta entre el Congreso, a través de los presidentes de ambas cámaras, se juntaron con el presidente, se llega al 100% del registro social de hogares, pero desde la oposición sostienen que tiene que ser un 30% más. Entonces uno se pregunta si esto es una discusión política o efectivamente, como dijiste tú, Francisco, es la emergencia de llegar a las familias. Yo tengo mi opinión. A ¿Me la ver, puedo dar? por Yo favor. creo que si yo fuera parlamentario... A ver, vamos por parte. En este mismo local, hace un año, ¿qué decíamos? Cuando Ignacio Briones decía 65 lucas mensuales. Línea de la pobreza. ¿Qué decíamos hace un año? Línea de la pobreza, me Línea de consta. la pobreza. Ya está cumplida. Eran 171 lucas y hoy día son 177. Está cumplida. Después, ¿qué dijimos? 100% el registro social de hogares. Está cumplida en el proyecto del gobierno. Entonces, si tú piensas y colocas la prioridad en la gente,
en mi opinión, debiéramos aprobar ahora para que se pague la próxima semana. Es la propuesta o la iniciativa legal del O sea, presidente, del el gobierno entendió un año después lo que nosotros decíamos ¿Y un por año qué atrás. su sector dice 30% más Sí, ahora? bueno, no, fue la propuesta nuestra. ¿Sí? Pero si el gobierno te responde con lo que tú pedías desde el inicio, en mi opinión, pensando en la Ya. urgencia, apruebo mañana. ¿Miguel Kelpi piensa lo mismo? A ver, nosotros tenemos que sacar esto lo más rápido posible. Yo creo que nosotros estamos también haciendo memoria a propósito de lo que decía Pancho. Nosotros el 18 de marzo del año pasado, como Frente Amplio, hicimos una propuesta en materia laboral, económica y sanitaria. Y en lo laboral también está la línea de la pobreza, registro social de hogar, etc. La situación se ha hecho más difícil después de un año de crisis. Por tanto, era un 30% más. Pero el gobierno ha encontrado un punto intermedio que es superior a la propuesta de Chile Vamos, se acerca bastante a la que se hizo desde la oposición, y yo creo que hay que hacer los últimos ajustes, hay que evitar, aún hay problemas de focalización. O sea, yo conozco un caso que, siendo parte del registro social de hogares, con un ingreso de 650.000 pesos por el hecho de tener un plan de ISAPRE, que el sistema lo registra como riqueza, quedaría afuera del beneficio, independientemente que la ley dice, la letra grande, Natalia, que lo cubre entero. Entonces, Natalia, todavía hay pero- focalización extrema, dice Miguel. O no extrema, perdón. No, Hay no, no, perdón. Lo perdón, que digo sí, es me que equivoco. en esto... Hay focalización incluso en esta para realidad. no armar discusiones, o sea, esto es un tema que hemos superado. O sea, el tema de la focalización era la doctrina de Briones, que celebraron con una miseria el primer bono, junto con Sichel. Eso creo que lo hemos superado y hemos entendido que este problema económico no permite la focalización Bueno, extrema, sí. y Natalia- tenemos que sacarlo rápido. Natalia, ¿qué piensa al respecto? A ver, yo creo que efectivamente el gobierno ha hecho un esfuerzo por acercarse prácticamente al 100% a lo que estaba proponiendo la oposición. Incluso yo te diría que desde mi punto de vista, entendiendo que es una situación súper excepcional, que amerita medidas excepcionales, donde uno podría estar abierto a un IFE universal, como el que ahora se está proponiendo, al 100% del registro social de hogares, ya no hay ningún corte aquí por personas que hayan tenido o no bajas de ingresos, eso Sí. se eliminó como General. requisito. Lo único que quedan fuera son los de mayores ingresos y eso está bien, porque dentro de todo todavía hay muchas necesidades que vamos a tener que hacernos cargo en unos meses más. Entonces, yo en esto estoy con Francisco, yo pienso que si la oposición sigue estirando, por así decirlo, el chicle y sigue exigiendo el 30% más, que por lo más un dato muy poco objetivo, 30% más, ¿por qué? Si alguien está diciendo, mire, es que los bienes han subido, sí es cierto, han subido, pero la línea de la pobreza también se ajusta a la inflación. Entonces, a mí me parece que hoy día lo que está puesto sobre la mesa por parte del gobierno, y dado que los casos han ido aumentando, que el Y eso que Congreso ustedes- siga poniendo ¿Y cortapisa. eso que ustedes eran contrarios O sea, de llegar yo al 100%? sigo siendo, si tú me preguntas a mí mi opinión técnica, está bien, es excepcional el caso, ¿justifica una medida excepcional? Sí. A mí me sigue pareciendo que se pueden producir injusticias aquí, sí, Pero porque es se han preferible, recuperado Natalia, muchos esas empleos, hay gente que ha injusticias. recuperado los ingresos, es que son injusticias, Pancho, porque Pero al final... es preferible ante Por la eso, emergencia. por eso te digo, ante una situación excepcional, uno pudiese Sí, claro. estar de acuerdo, ¿ya? No es un acuerdo general para establecer el día de Guillermo- mañana una renta universal general, no. ¿Ya? Es una situación excepcional. Por eso me parece que hoy día la oposición debiera cuadrarse detrás de este proyecto y ¿Debiera aprobarlo. Guillermo Larraín cuadrarse la oposición, como dice Francisco Vidal? Mira, yo creo que tenemos que volver a tener la capacidad de negociar y acordar cosas. Entonces yo creo que la oposición hizo estos cálculos, ese 30%, yo no sé exactamente cómo lo hicieron, tiene alguna lógica conceptual, no sé si el número está bien o no, pero me da lo mismo. Yo creo que acá se llegó a algo que es mejor que lo que había y que tiene la gracia de que de alguna forma compromete los votos, me imagino que del gobierno, y por lo tanto, si es que la oposición se logra poner de acuerdo, lo debiéramos sacar rápido y me parece que eso tiene que tener prioridad. La única cosa que yo le agregaría... Y, perdón, la oposición se ha puesto de acuerdo para pedir este 30% Por eso, más. no, Lo pero yo hacen me los acuerdo, senadores. yo digo en el sentido de Paquete Miguel y de de más Pancho, de que básicamente estamos 10.000 diciendo que millones de lo que está hoy día poniendo sobre la mesa el gobierno. Lo único que yo le agregaría, para evitar lo que dice Pancho, es que esto sea sin postulación. Porque desgraciadamente el registro social de hogares tiene muchas virtudes, pero está pensado como un instrumento de focalización de política social de largo plazo. No está pensado como instrumento de focalización en una crisis como esta. Entonces yo diría, Punto. mantengamos los números, pero olvidémonos de la postulación, que sea realmente una cuestión que le llegue a todo el mundo. Yo creo que eso le va a agregar un poco de costo, no tengo una estimación de cuánto le Pero agrega el en el costo, margen, porque pero me parece que debiera ser bastante Casi marginal. 2.000 La Natalia le va a millones. agregar un punto porque Pepa tiene que referirse No, al tema. súper cortito. Lo que pasa es que yo también creo, Guillermo, que la postulación también tiene que ver con cómo haces llegar el beneficio.
Porque efectivamente si las personas no se inscriben, tú puedes tener datos muy antiguos. Entonces, ¿a quién le pagas eso? Pero es que eso ¿A ya cómo se- asocias el pago? No, La pero es que postulación eso- también tiene mucho que ver con una cosa práctica de hacer llegar, de alcanzar el Pero el beneficio en mensaje, tiempo y forma. no, pero el mensaje es muy distinto. El mensaje es, esto está para todo y por favor venga y actualice sus datos, a que postule, haga esta cuestión. Hay mucha gente de niveles socioeconómicos bajos o de edades muy altas que le cuesta mucho la postulación. Obvio. Entonces tenemos que el mensaje sea claro. El problema Esto es que sin si no, los postulación recursos no le le llega a llegan. todo el mundo. Pepa Yo Hoffman. creo que esto debiera haber estado aprobado por lo menos antes de las elecciones. O sea, llevamos 2 semanas bastante perdidas, digamos, porque ¿Y por había qué? un acuerdo preinicial. ¿Responsabilidad de Pero quién? mire, yo creo que en ese minuto puntual no quisieron quizás a lo mejor para antes de las elecciones dar una buena noticia. Esta es una buena propuesta, se hace cargo de un tema muy profundo, también se benefician más de 300.000 pymes, son buenas noticias que yo creo que es importante y valoro que haya también esta posibilidad de poder avanzar rápido y que ojalá la lógica presidencial, porque a mí me gusta escuchar a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara y no a la candidata, y espero que esto no se vea, digamos, tironeado ¿Usted está por la escuchando, lógica Pepa, presidencial. escuchan más a la candidata Yanna Proboste No, o a mire, la presidenta yo- Yanna Proboste? a mí me da mucha esperanza cuando ella habla desde el Senado y no en esta confusión hoy día que hay de si es o no es candidata. Espero que esa lógica presidencial no ensucie y no retrase un proyecto que es súper anhelado, que es muy esperado, que nos costó ponernos de acuerdo y aquí también hay una crítica también desde nuestro sector que a veces nos escuchan poco, pero efectivamente, y eso uno tiene que hacer una autocrítica, obviamente, yo lo hice, de hecho por ahí Constanza que está alguna vez lo mencionó, pero hoy día yo creo que lo importante es que es una buena noticia y hay que darle esperanza a los chilenos de que esto ¿Puedo decir vamos a algo? salir rápido. ¿Puede decir algo? No, pero no me va a decir nada a mí. No, no, no. Ya. Lo que pasa es que nosotros damos siempre por como descontado algunas cosas. Esto significa, si lo probamos mañana, que yo sería pasar de 100.000 pesos por persona a 177.000 pesos. ¿Cómo no va a ser un avance sustantivo eso? Y que si lo multiplicas por 4 te da un ingreso familiar para 4 de 464 lucas. Ahora, repito, lo dije aquí hace 2 domingos. Yo no sé si ustedes vieron la encuesta que hicieron sobre el registro social de hogares. 7 millones de familias, 15 millones de chilenos, 512 lucas el ingreso promedio de esas 7 millones de familias, 337 lucas la mediana. Vamos Dime si no es ayuda para 3 millones y medio de hogares. O sea, el profesor aquí se quedó con, O sea, con los son más promedios, las medianas. Más de y las 10.000 cifras. millones de Vamos dólares en a esta hacer- pura No, pasada. es Una una Yo buena soy profesor de propuesta. historia, Ya volvemos. No es, digamos. ¿A dónde vamos? Ya estamos de vuelta, pero estamos de vuelta, Connie. Para despedirnos. Despedir, exactamente. Sí, sí. Guillermo Larraín, Miguel Crispi, Natalia González, muchas gracias. Pancho Vidal, María José Hoffman, muchas gracias Lo por hemos pasado venir. estupendo en un Gracias. gran debate. Me ¿Cierto? parece estupendo. Es verdad. Sí, faltaron algunas preguntas, pero, Pero el tiempo es así. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Estado Nacional. Muy buenas noches, tenga muy buena semana y cuidémonos todos. Connie, nos vemos en 7 días más Exactamente. aquí en Estado Nacional. Muy buenas noches, Oye, gracias. ¿cómo? gracias por venir. Chao. Sí, pues vamos Sí. a estar contando votos.